Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten, aquí una vez más con nuestras entrevistas, esta vez con un obispo de Estados Unidos. Estoy con Monseñor Strickland, Monseñor Joseph Strickland. Muchas gracias por atenderme, muy buenas tardes. Gracias, Padre Javier. Bien, el depositum fidei, o sea, el depósito de la fe, es esto como dice Monseñor Strickland, ¿no? Es Cristo mismo vivo, que no puede ser cambiado, que no puede modificarse. Ahora, Monseñor, en estos últimos años estamos viendo en la iglesia una crisis grande, muy grande. Usted en algún momento habló hasta de una separación, de una posibilidad hasta de cisma en la iglesia, porque es real, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Y si la pregunta mía es si la función de la iglesia es conservar el depósito de la fe, ¿m? ¿Qué sentido tiene, como algunos ahora pretenden, intentar todo el tiempo buscar que la gente opine sobre la teología, sobre los sacramentos, sobre los mandamientos? Ahora, en los últimos años estamos viviendo este famoso sínodo de la sinodalidad, etcétera, o sínodos en cada lugar, que históricamente tienen un sentido. Han habido muchos muy buenos sínodos en la historia. Pero en este proceso que estamos viviendo de sinodalidad, estamos viendo que algunas conferencias episcopales, mayoritariamente, por ejemplo Alemania, no están guardando el depósito de la fe, sino que están buscando una teología desde abajo, como dicen algunos, ¿no? Como una especie del pueblo viene la fe, ¿no? Como si el pueblo tuviera el depósito de la fe de modo autónomo, y están como queriendo cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia, me pregunto como un simple bautizado, ¿no? Como un laico, hagamos de cuenta? ¿Por qué la iglesia le pregunta a la gente en qué cosa quiere creer y en qué cosa no quiere creer? ¿Se convirtió en una democracia universal la iglesia? ¿Qué pasó con el sínodo? Pues en realidad, sínodo es algo antiguo en la iglesia. Significa muy sencilla, juntando, viviendo juntos, una comunidad junto, viviendo y tratando de ver la verdad. Yo creo, en mi opinión, como un bautizado, sí soy obispo, pero finalmente, viviendo mi bautismo por usted como un sacerdote, el nivel lo más básico por cada persona bautizado es viviendo nuestro bautismo, viviendo las promesas bautismales. Eso es lo que es importante. Por si estoy un obispo no viviendo mis promesas bautismales, no es posible a vivir mis promesas episcopales. No es posible. Necesitamos ese básico. Y recordando esa verdad, que necesitamos vivir las promesas bautismales contra Satanás en la unidad, en la comunión de la iglesia, es en algo breve, es una descripción de nuestras promesas bautismales. Y creo es importante, y primer promesa, no a Satanás, no a pecado, a todo lo que es malo. Y abriendo nuestros corazones cuando estamos diciendo no a todo lo que es malo, es contra la fe, ese puede abrir nuestros corazones a decir sí a Dios. Y en esa luz, un sínodo de ellos que creen es bueno. Y por la historia de la iglesia hay momentos de sinodalidad en la historia de la iglesia, pero creo lo que es diferente en nuestro tiempo, ese sínodo de sinodalidad, es que ¿dónde está la verdad? Y es como es una tabla rasa. Claro. Que no hay respuestas, no hay verdad, no hay algo que podemos decir,
yo conozco eso. Y en esa situación de la verdad que sí sabemos, conocemos, en qué podemos tener una conversación. Y no es una tabla rasa, no es vacío, no es completamente abierto, cerrado a Satanás y todo lo que es pecado y es malo, y abierto a la vida de Dios y la gracia de Dios. Y creo, ese no es claro en ese momento de sínodo, de sinodalidad, en la situación del mundo y de la Iglesia universal en este momento. Creo no hay claridad que sí tenemos la verdad. Tenemos Jesucristo, encarnación de la verdad. Y en luz de Él, en su luz, podemos juntar y entender mejor las preguntas, las situaciones, y probablemente en cualquier país y por seguro en la cultura de nuestro país, de los Estados Unidos, hay muchos diciendo, ustedes católicos juzgando y sin amor y sin cariño por cada persona. Y en realidad, si podemos entender nuestra fe, es completamente el opuesto de rencor y división y faltando amor por cada persona. Como yo puedo ver, la situación del sínodo de este momento es falta fundación, falta ese, ¿cómo se dice? Anchor. Sí, el fundamento de la fe, sí. Sí. Ahora, ¿qué sentido tiene llamar a un sínodo cuando faltan los fundamentos de la fe, donde aún el relativismo se ha metido dentro de la Iglesia? ¿Tiene sentido llamar a un sínodo en estos momentos? Es confusión. Es como un sínodo de confusión. Claro. Es en el corazón de todo de eso es confusión. Ese no es Jesucristo. Es, yo creo, es unas palabras fuertes, pero es más de Satanás que a Cristo. Cuando el fruto de ese sínodo es confusión. Sí, y la división. Jesucristo no es confusión. Él es la luz y Él es claro y difícil. Soy pecador y cada persona sí tenemos responsabilidad de nuestros corazones. Cada persona del mundo. Y estoy primero diciendo, soy pecador y necesito Cristo. Pero en ese momento de sínodo de sinodalidad es como yo puedo oír, no es algo que podemos inmediatamente entender que soy pecador. Cada persona participando en el sínodo, soy pecador y tengo pecados en que Jesucristo puede ayudar mi vida. No solamente a la otra persona, y a veces la gente contra la Iglesia Católica está diciendo, siempre juzgando a la otra persona. Primeramente, necesitamos juzgar nuestros corazones, una examinación de nuestra conciencia muy fuerte, con gran humildad. Pero cuando no hay eso, en esa conversación es confusión, no es una ayuda por la otra persona, pero es más o menos como yo puedo ver oportunidad de conversar con una persona que tiene la misma opinión que yo tengo. Y ese no es la luz de Cristo. Podemos ver en varios momentos del ministerio de Cristo en bonitas conversaciones con la mujer en... ¿cómo se dice? Adúltera. Adúltera. Sí.
O la mujer también en the well. El pozo de Siquem, sí. Sí. Esa conversación es siempre en el Evangelio, una persona abriendo su corazón a cambiar en la luz de Cristo. Correcto. Ese es el amor de Cristo, el amor de Dios, quien en el Evangelio de San Juan, él dice en palabras muy bonitas, Dios es amor. Claro. Pero ese es algo de la confusión. ¿Qué es amor? Y cuando es solamente un sentimiento, no es amor. Amor es algo de sacrificio, algo de compromiso, algo de diciendo, creo eso y me voy a vivir esa verdad. Este es el amor de Cristo, el modelo de amor de Cristo. Pero en nuestro mundo, y muchas veces es una lástima en ese tiempo en la iglesia, amor, y la gente habla de amor como un sentimiento, claro, puro sí, sentimiento, que puede cambiar de ese momento a otro momento. Y en realidad, amor, como Dios es amor, es siempre fuerte en la vida y lo mismo, no cambiando. Claro, caritas in veritate, ¿no? La caridad en la verdad, ¿no? Sí, correcto. La relación que hay entre la necesaria evolución en nuestra comprensión del dogma, es imprescindible, el dogma, el misterio de Dios, nunca podremos entenderlo del todo. Siempre tenemos que estar intentando comprender más y comprender mejor. Pero una cosa es la evolución en nuestra comprensión del dogma, del misterio de Dios, de las enseñanzas de Cristo, y otra cosa muy distinta es la traición a ese dogma, la manipulación de ese dogma, buscando todo tipo de excusas. En este libro, el cardenal Antonelli hace una comparación entre las herejías de hoy, que él delicadamente llama teologías desviadas, con la herejía modernista, porque ve un gran paralelismo entre ambas. Y de una forma magistral sintetiza esta herejía actual, esta teología desviada, la sintetiza en una serie de puntos. Es un resumen perfecto de lo que está sucediendo y todos deberíamos de ser conscientes de ello para que no nos engañen con palabras que en el fondo no son más que excusas para hacernos aceptar algo que no es verdadero, que no es católico. Primera característica de esta nueva teología, de esta teología desviada. La fe sería una experiencia existencial de confianza en Dios, una actitud práctica sin conocimiento intelectual. Por el contrario, se reduciría a la autotrascendencia natural del hombre, implícita en hacer el bien, y podría encontrarse incluso en quienes se consideran ateos. La fe para estos es una experiencia, no tiene que tener un contenido intelectual. Para mí es fundamental y creo que para cualquier católico la confianza en Dios. El aspecto de confianza de la fe es esencial, pero la fe tiene un contenido doctrinal, tiene un contenido de unas ideas y de unos principios, y eso está contenido en la fe católica, en el depósito de la fe. Y si no se comparte esto íntegramente, no se puede ser católico. Segundo punto, puesto que a los ojos de los creyentes de cualquier religión, toda la creación y toda la historia son presencia y revelación de Dios, la fe, incluso la fe cristiana, coincidiría esencialmente con el sentido religioso común. Dicho de otra forma, da igual ser católico que ser protestante, da igual ser católico que ser budista o que ser musulmán, y da igual ser católico que ser ateo. Hay un sentido religioso común
Y eso es la fe y eso es lo que importa. Se olvida la esencia del cristianismo, la plenitud de la revelación, aunque haya ciertamente lo que San Pablo denominó, lo que aparece en el Nuevo Testamento, los semina verbi, las semillas del verbo. En los demás hay partes de verdad, pero la plenitud de la verdad está en la Iglesia Católica y eso se olvida, eso es parte de la herejía. Tercer punto. Aparte de la acción creadora universal, para estos nuevos teólogos desviados, ¿no serían admisibles las intervenciones especiales de Dios en el mundo creado y en la historia humana, como los mensajes entregados a los profetas, los milagros por encima de las fuerzas naturales, la encarnación del Verbo eterno en Jesús de Nazaret? Por tanto, ¿no habría una historia especial de salvación? Israel, Jesús, Iglesia, ni una revelación cristiana específica. Esto es típicamente modernista y liberal. Todo lo que es sobrenatural es falso. Es que lo primero que es sobrenatural, lo señala el cardenal Antonelli, es la encarnación del Hijo de Dios. Y por lo tanto, esa encarnación, para estos nuevos teólogos, es falsa. Jesucristo no es el Hijo de Dios. Continúa. Para estos nuevos teólogos, Jesús de Nazaret no sería verdadero Dios y verdadero hombre, sino solo un hombre extraordinario. El perfecto creyente en Dios no sería el Salvador universal, sino solo el testigo más autorizado de la voluntad salvífica de Dios hacia todos los hombres. Ahí está el centro del problema. Cuando se pierde la fe o se deja la fe simplemente relacionada con una idea abstracta de un Dios creador que vive al margen del mundo al cual no le interesamos, cuando se pierde la fe verdadera, se tiene un sentido, en el fondo, muy parecido al sentido masónico de la fe. Cuando se pierde la fe verdadera, lo primero que se pierde es la encarnación de nuestro Señor y a continuación la salvación que nos viene dada por Jesucristo. Y esto se intenta pasar como el nuevo cristianismo de la nueva Iglesia. Continúa diciendo, todas las religiones, doctrinas, ritos, oraciones, estructuras, actividades personales y comunitarias serían interpretaciones derivadas y secundarias de la fe vivida histórica y culturalmente, condicionadas, cambiantes e incluso contradictorias en el transcurso del tiempo. Incluso la enseñanza de Jesús sería una interpretación de su experiencia vivida en el contexto de la cultura bíblica judía. A esto llevo refiriéndome varias semanas. Las enseñanzas de Jesús no son enseñanzas de Dios porque Cristo para ellos no es Dios. Como Cristo no es Dios, como el Verbo no se ha hecho carne, las enseñanzas de Jesús son enseñanzas humanas, al mismo nivel, o si se quiere superior, pero al fin enseñanzas humanas como pueden ser las de Confucio o posteriormente las de Mahoma, enseñanzas de un gran hombre y por lo tanto condicionadas por su cultura y por lo tanto necesariamente cambiantes. La Sagrada Escritura y la tradición eclesial de la fe no contendrían verdades en las que creer, sino que interpretarían y testimoniarían las experiencias religiosas vividas a raíz de Jesús de Nazaret y por lo tanto serían valiosas para estimular experiencias aún nuevas. La deificación de Cristo, tanto para los modernistas como para los nuevos teólogos, es un invento, es la consecuencia de una admiración profunda que sentían aquellos primeros seguidores de Jesús, especialmente San Pablo, ante la grandeza de la figura de su maestro. Fue divinizado a posteriori. Él solo pretendió ser un maestro moral dentro de la teología bíblica del Antiguo Testamento
un renovador en algunas cosas, pero de ningún modo Dios. Esto es modernismo puro y esto es la teología liberal al 100%. Añade el cardenal Antonelli en su libro: la creación y la historia, al ser siempre revelación permanente a través de los signos de los tiempos, podrían dar un sentido nuevo al Evangelio y a los dogmas de la Iglesia, incluso en contradicción con el sentido recibido en el pasado. Después de haber desprovisto a Cristo de su divinidad, de haber de hecho de él un hombre bueno, extraordinario, pero solo un hombre sometido a la cultura de su época, después de esto es evidente que sus enseñanzas pueden, incluso deben ser cambiadas para adaptarse a los nuevos tiempos, porque lo que aquel hombre extraordinario enseñó hace 2000 años ya no sirve para el hombre de hoy, no sirve para la sociedad de hoy. Es un traje que se ha quedado pequeño, es un traje viejo, es un traje del cual habrá que aprovechar algo, pero del cual habrá que desprenderse en la parte en que no coincide con los intereses del mundo. Esto es el fin al que llega esta teología desviada. Añade: la liturgia, puesto que se reduce a un conjunto de ritos religiosos comunitarios, debe adaptarse y cambiar completamente según las culturas, los lugares y los tiempos. Se ha olvidado que la liturgia no es el culto que el hombre quiere dar a Dios, sino el culto que Dios quiere que le dé el hombre. La liturgia forma parte de la revelación. No es una asamblea de vecinos que deciden cómo celebrar una fiesta. La liturgia es el culto que Dios quiere que nosotros le demos y por lo tanto no está al capricho nuestro, a merced de nuestros gustos o de los cambios de humor según va pasando el tiempo. Añade: la Iglesia, puesto que es un pueblo que vive en la historia en medio de otros pueblos, debe reorganizarse en un sentido democrático en las sociedades democráticas modernas. Esto es una de las cosas que explícitamente pide el sínodo alemán. ¿Por qué el obispo va a tener la última palabra en una diócesis, o el párroco en su parroquia, o el papa en la iglesia? En una sociedad democrática todo se hace a votos. ¿Quién manda? Se elige una asamblea, no sé cuál será el tipo de representación, se elige una asamblea y esa asamblea va a decidir sobre todo, sobre liturgia, sobre dogma, sobre moral. ¿Sobre quién es obispo? Aunque ya el obispo no tendrá mayor importancia que como mucho el que coordina la reunión de vecinos. Este es el punto al que quiere llegar rápidamente la nueva Iglesia y el punto que de una forma explícita ha condenado ya el Vaticano. Último punto. La evangelización, dicen los nuevos teólogos, debe limitarse a la promoción de los valores humanos comunes en una actitud humilde, de servicio, escucha, diálogo, cooperación, dejando de lado todo lo que es específicamente cristiano.